Conozco. De aire antes del comienzo de la entrevista. Hay hijos e hijas de personas desaparecidas que no fueron conscientes de lo que pasó porque tenían muy poca edad. Hay otras que no. A vos te ocurrió que tu padre desapareciera cuando tenías 7 años, si no me equivoco, ¿no? 5. 5 años, perdón. ¿Fuiste consciente en aquel momento o adquiriste, digamos, la primera conciencia de lo que implicaba, no ya que una figura tan fuerte dejara de estar, sino la circunstancia histórica? Y si todavía no, porque 5 años no es tan poco como en otros casos, pero tampoco es mucho. Eras una niña, ni siquiera habías empezado la primaria. ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaras a tener la real dimensión de aquellas circunstancias que se vivían y que desencadenaron la desaparición? Bien, fueron como, o sea, no puedo decir exactamente cuándo me di cuenta, porque la memoria, viste, la construcción de la memoria es como que a veces uno, cuando la hilvana, la genera a través de cosas que te dicen, cosas que te acordás, fotos. Entonces no me puedo acordar exactamente el día. Lo que sí recuerdo es esas 2 mujeres muy valientes que me protegieron mucho, que son mi mamá y mi abuela paterna, que nosotras en ese momento, el que trabajaba era mi papá, mi madre estaba desocupada y mi abuela tenía una pequeña pensión. Y bien, y mi madre y mi abuela pusieron una sucursal de panadería, pusieron un pequeño negocio, vendían pollos, o sea, más allá de lo que tiene que ver con lo triste y el dolor que genera para una familia eso, también hay cuestiones prácticas del día a día que tienen que ver con una familia que pierde totalmente las garantías, o sea, que se queda sola, y a veces la gente dice, bueno, la comparación con lo que es ahora, con lo que sucede ahora, cuando matan a tal o cual. Nosotras no teníamos ninguna garantía y ni siquiera nuestros amigos se podían acercar a nosotros, porque la casa estaba marcada. Había una situación de aislamiento. Había una situación de aislamiento total en el cual nosotros no sabíamos nada, no teníamos respuesta de nada y tampoco económicamente teníamos ningún respaldo. Claro. Entonces era una familia de 3 mujeres, 2 adultas y una niña que salieron adelante, pero salieron adelante con mucha valentía y saliendo del dolor, ¿no? Yo creo que el recuerdo más triste para mí de la dictadura fue cuando salieron los presos. Las personas, claro, privadas de libertad que estuvieron hasta el final, decís. Claro. 84, 85. Porque mi papá no salió. Claro, claro. Hay una ausencia que remite a esa pérdida. Se respeta el llanto y la emoción y se le da espacio si es necesario, porque se entiende que son historias muy fuertes. A la pasada, en la respuesta anterior, mientras ibas hilvanando esa historia, pusiste el ojo, creo, en un asunto interesante, que yo tengo la sensación de que en el Uruguay de estos días, capaz que de los últimos meses, en el que ha habido también cambios en el mapa político, se ha puesto en discusión como no estaba hace un tiempo. Dijiste algo así como no es comparable esta situación a la de las pérdidas que se dan bajo el paraguas de la democracia por situaciones de la inseguridad ciudadana o cotidiana. Y creo que es una definición muy importante esa. Sí, porque hablando en términos, ¿no?, políticos, de todo lo que significa el peso que se le da, que se le ha dado en esta campaña, ¿no?, a lo que tiene que ver con la inseguridad. Yo entiendo a esas personas. Yo el peor momento de inseguridad de mi vida lo pasé ahí. Claro. Cuando no habían las más mínimas garantías. Entonces muchas veces sucede ahora que la gente compara, ¿no?, compara eso, o sea, lo que nos pasó con lo que está pasando ahora, y realmente son cosas que no tienen nada que ver. Realmente no tienen nada que ver. Nosotros ahora estamos en un estado de derecho en el cual una persona no sufre un delito
y bueno, se busca, ¿no? Le asesinan a un familiar y se busca dónde está, se puede hacer una denuncia. Nosotros no teníamos derecho a nada, el más mínimo derecho. O sea, mi madre iba a los cuarteles a preguntar y le decían, no señora, usted está loca, usted no sé qué. Nadie te decía nada, no podías hacer una denuncia. Te tenías que quedar en tu casa solo, resistiendo. Hoy en día hay un sistema que protege de otra forma los derechos, pero de otra forma bien distinta. Lamentablemente hay una situación, y yo no voy a negar que sí exista una situación, ¿no?, en que la gente se siente insegura en algunas situaciones. No voy a negarlo, porque yo, por suerte, recorro los barrios, por suerte estoy con la gente y siento, ¿no? La otra vez estaba hablando con una señora que me contaba en un comité que, bueno, que la habían robado, ¿no? Y yo 3 o 4 veces, ¿no? En poco tiempo. Y yo le digo, pero ¿qué pasó? ¿Te agarraron de cande? Le digo, y me dice, le pasa que estoy sola con mi hijo y se dieron cuenta y la señora perdió su trabajo, un montón de cosas le sucedieron, ¿no? O sea, yo no voy a negar que haya personas que le pasen esas cosas, pero hay determinados instrumentos por los cuales hoy uno tiene otras garantías. Claro. Entonces es como, no hay forma de comparación, no hay forma de comparación. Y la verdad que a mí, o sea, muchas declaraciones que hoy escucho, por ejemplo la de Rivera Elgue. El futuro subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional. Sí, que una cosa que creo que tenemos que tener nosotros como representantes, como servidores públicos, en espacios en los cuales se nos da la palabra, por ejemplo o en un medio, de ser muy respetuosos con lo que es la historia. Porque a mí y a muchos, las palabras de Rivera Elgue o de Raúl Lozano. Senador suplente que va a asumir el 1 de marzo. Sí, senador. Por cabildo abierto, ambos. Por cabildo abierto. Son muy hirientes. Y a veces a mí las escucho y me dan pena por ellos. De verdad, me dan pena por ellos porque digo, ¿cómo tienen esa frialdad de cambiar, de decir una cosa que no es, desde ese lugar tan, no sé si es soberbio, pero como que no importa, ¿no? De decir cualquier cosa sin importar como las consecuencias. Ahora, de lo que Verónica, para ponerlo en contexto, por si alguien no la siguió, Rivera Elgue dijo que si los militares hubieran actuado mal, tendría que haber habido muchos más desaparecidos. Lozano dijo, este fue por lo menos el título de una entrevista con La Diaria, donde también había hablado Elgue antes, paga mucho hablar del tema de las torturas. Ahora, repasando una entrevista que te hicieron a vos cuando fuiste electa diputada el año pasado todavía en Radio Uruguay, dijiste que en este periodo de gobierno, en el Parlamento que ya está en funciones, se iba a precisar mucha negociación. Entonces, y para cerrar la entrevista, ¿cómo se dialoga cuando se parte de estas diferencias? No digo que sea fácil, ¿no? No es fácil. Yo creo que va a ser, ¿cómo puedo decirlo? A nosotros, las personas vinculadas a la memoria, vinculadas a las organizaciones sociales, siempre se nos tilda de generar la grieta, ¿no? Y al contrario, nosotros somos los grandes surcidores, Yo confío en el don de gente, en el don humano, de cabildo abierto, de darse cuenta que incluso, por ejemplo, Manini, Ríos enseguida salieron, ¿no?, algunos dirigentes a decir que no estaban de acuerdo con esas palabras que utilizaron. Pero una cosa importante de las palabras, por ejemplo, de Rivera Elgue,
es que, además de que dice que fueron X cantidad de desaparecidos, que según él son pocos, tenemos que pensar que el Uruguay estuvo en un sistema de lo que fue el Plan Cóndor, en el que estuvo Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, en el cual en cada país había un dispositivo diferente de trabajo, digamos, de los militares. En Argentina fue un genocidio, en Chile primero se reunió a todo un montón de gente detenidos en un estadio y allí se hizo como esa matanza y luego se siguió con otros procedimientos. Y en Uruguay el procedimiento fue poner muchas personas presas. En Uruguay estuvieron casi 20.000 personas presas. Hubieron 31.000 personas víctimas directas del terrorismo de Estado. Más allá de eso, tenemos que contar todos los exiliados políticos y todas las personas que estuvieron en la categoría C, A, B, C, que en ese momento se ponían las personas en las cuales no podían tener sus trabajos. O sea, hay un montón de cosas. ¿Desde qué lugar nosotros podemos dialogar con esas personas que uno dice, bueno, ¿cómo yo me pongo a hablar con Manini, me pongo a hablar mirándonos a los ojos, ¿no? Conversando como estoy acá ahora y diciéndonos las cosas? Una cosa que me gustaría decirle a Manini es, bien, él tiene esa frase, se acabó el recreo, ¿no? Sí. Entonces yo le diría, Guido Manini, qué bueno sería que te juntaras con esos militares, que ellos saben, ¿no? Que estuvieron en ese proceso y que saben dónde están y que le digas, compañeros, se acabó el recreo, digan dónde están. Verónica, gracias por este rato para Informe Capital y para TV Ciudad. Gracias a ti.